Queridos estudiantes, en este video aprenderemos a manejar el teorema de los cosenos. En primer lugar lo vamos a formular. Para esto dibujamos un triángulo escaleno cualquiera, colocando sus respectivos nombres, es decir, el lado A con su respectivo ángulo opuesto alfa, el lado B con su respectivo lado opuesto beta y el lado C con su respectivo ángulo opuesto gamma. ¿Cómo se formula el teorema de los cosenos? Así, por ejemplo, si lo que queremos saber es el lado A, formulamos de la siguiente manera. El cuadrado de A será igual al cuadrado de B más el cuadrado de C menos el doble producto de estos dos lados, es decir, B y C, por el coseno del ángulo opuesto a A, es decir, el coseno de alfa. Ahora formularemos el lado B, para el lado B. Entonces, es decir, si lo que queremos hallar es el lado B, conociendo los valores de los lados A y C, y además el ángulo opuesto a B, es decir, beta, formulamos de la siguiente manera. El cuadrado de B será igual al cuadrado de A más el cuadrado de C menos el doble producto de estos dos lados conocidos, es decir, A y C, por el coseno del ángulo opuesto a B, es decir, el coseno de beta. De la misma manera, vamos a formular el mismo teorema de los cosenos para el lado C, desconocido, conociendo el valor de los lados A y B y el ángulo, o más bien el valor del ángulo opuesto a C, es decir, gamma. En este caso será entonces el cuadrado de C igual al cuadrado de A más el cuadrado de B menos el doble producto de A por B por el coseno del ángulo opuesto a C, es decir, gamma. ¿Cuándo se utiliza el teorema de los cosenos? Cuando se conoce dos lados y el ángulo entre ellos. Por ejemplo, si conozco el lado A, el lado C y el ángulo entre ellos que sería beta. Otro caso, puedo conocer el valor del lado A y el valor del lado B y además el ángulo entre ellos sería gamma. Otro caso, puedo conocer el valor del lado B, el valor del lado C y el valor del ángulo entre estos dos lados, es decir, alfa. Además, el teorema de los cosenos también nos sirve cuando conocemos el valor de los tres lados, es decir, A, B y C. Pero para este caso tenemos que hacer un pequeño trabajo, un pequeño despeje del coseno del ángulo de la siguiente manera. Vamos a suponer que conocemos los lados B, C y A y no el coseno de alfa. Entonces formulamos con la siguiente formulita, con la siguiente expresión. Realizamos el despeje correspondiente para el término 2bc coseno de alfa. El factor 2bc lo llevamos a dividir al segundo término, al segundo miembro más bien, y finalmente el ángulo alfa o el valor del ángulo alfa será igual al arco coseno del cociente anterior.
Veamos un ejemplo de cómo se utiliza el teorema de los cosenos, conociendo dos de sus lados y el ángulo entre estos dos lados. Vamos a suponer que conocemos el valor del lado A, el valor del lado C y el valor del ángulo beta, que es de 30 grados. Por lo tanto, comenzamos formulando para el lado B, desconocido. Entonces, reemplazamos los datos: 5 al cuadrado, 6 al cuadrado, menos el doble producto de 5 por 6 por el coseno de 30 grados. Realizamos las operaciones necesarias y además sabemos que el cuadrado pasa como raíz al segundo miembro. Así, con la ayuda de una calculadora, encontramos el valor de b, que para nuestro caso será igual a 3.01. Así, ya conocemos los tres lados. Fíjense, tenemos A, B y C. Además, conocemos el ángulo alfa. Ahora, con la expresión del teorema de los senos, encontramos el ángulo alfa que nos conviene utilizando la relación B sobre el ángulo beta. Reemplazamos todos los datos, volteamos la ecuación porque nuestra incógnita es seno de alfa. El factor 5 lo llevamos a multiplicar al segundo miembro y finalmente el ángulo alfa será igual al arcoseno del cociente anterior. Con la ayuda de una calculadora encontramos el valor de alfa, que equivale a 56 grados, 9 minutos, 24.48 segundos. Ya conocemos el valor del ángulo alfa y el valor del ángulo beta. Por lo tanto, con la expresión beta igual a 180 menos los otros dos ángulos, encontramos el valor de gamma, que para nuestro caso será igual a 123 grados, 50 minutos, 35.52 segundos.